Todopoderoso les bendiga, somos GC Internacional y hoy vamos a trabajar con segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Estamos trabajando, recuerden, un ciclo de libros de introducción al Nuevo Testamento, ¿correcto? Y hoy vamos a trabajar con esta carta de segunda de Tesalonicenses. Dice así, vamos a leer en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Hermanos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento en que nos encontremos con Él. Les pedimos que no se preocupen ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo si oyen decir, como si fuera una profecía o un mensaje, que el Señor ya regresó. Tampoco hagan caso si se los escriben en una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra. La fecha de segunda de Tesalonicenses es más o menos unos pocos meses después de la primera de Tesalonicenses. Recuerden que cuando trabajamos primera de Tesalonicenses dijimos que había sido escrita por allá entre el 50 y el 51 después de Cristo. Esta carta de segunda de Tesalonicenses ha sido escrita unos meses, muy poco tiempo, tampoco un mes, 2 meses, pero tampoco años después de la primera carta, no. Están muy cerca la una de las otras. Aquí podemos ver en esta carta que Silas y Timoteo aún están con el apóstol Pablo allí. Así es de que es, digamos, relativamente fácil fechar esa carta. En cuanto a la autenticidad de la carta, curiosamente les había comentado en unas enseñanzas anteriores que hay unas cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo definitivamente, correcto, pero que hay otras que no se le atribuyen a Pablo y que se han dicho que son cartas de segunda o tercera generación. Y esta es una de esas que se ha dicho, perdón, eso no es de Pablo. La autenticidad de la carta, de todas maneras, no puede estar cuestionada en aspectos externos porque antes de ser establecido el canon, como nosotros lo tenemos, ya había algunas personas que se habían aventurado a proponer un canon, ¿correcto? Por ejemplo, como Muratori, que había propuesto ya un canon y en él había incluido segunda de Tesalonicenses. O por ejemplo como Marción, que también habían propuesto otro canon y la había dicho esa carta pertenece a Pablo. Ireneo incluso también había tenido una referencia a esa carta. Así es de que habría que mirar, digamos, como algunos aspectos que se incluyen dentro de la carta, no externos sino internos, para que algunos han planteado como argumento para decir esa carta no es de Pablo. Por ejemplo, en primer lugar, se considera poco probable que el apóstol hubiese escrito 2 cartas de una semejanza tan marcada dentro de un lapso de tiempo relativamente breve. Aquí es una cosa bastante complicada. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Nosotros tenemos que aprender a entender, a reconocer las informaciones que vienen de otros lugares. Y esas informaciones en cuanto a esta carta nos dicen que sí, que fue escrita por Pablo. Reitero, otros van a decir, no fue escrita por Pablo. Y lanzan algunos argumentos a favor y en contra de por qué sí o por qué no. Y algunos de los argumentos que se han planteado por qué Pablo no puede ser el autor de segunda de Tesalonicenses es cómo es posible que en un lapso tan breve de tiempo haya escrito 2 cartas que son tremendamente parecidas, ¿ya? Entonces esa obsesión, obviamente, esa objeción pierde fuerza cuando nosotros sabemos que Tesalonicenses, en cuanto a semejanza entre la primera y la segunda, simplemente es una tercera parte de la carta. A ver, lo que pasa es que la carta está siendo enviada a las mismas personas, ¿correcto? Es decir, a la misma iglesia, a los mismos hermanos, donde los mismos problemas siguen, continúan. Entonces, obviamente, Pablo, cuando escribe sus cartas, lo que está haciendo es intentando solucionar problemas que hay allí, ¿correcto? Él no está presente y, por lo tanto, con una información que ha recibido, envía esas cartas para tratar de solucionar esos aspectos. Obviamente, pues tienen que haber muchos, digamos, temas que son similares allí. Y entonces hay una relación bastante interesante entre la primera y la segunda carta. Pablo no era reacio a proponer las mismas cosas si él consideraba que era necesario. Así es de que si él piensa que es necesario hablar de temas similares en primera y segunda de Tesalonicenses, pues lo va a hacer.
y no va a dilatar, no va a procrastinar en el asunto porque él no sabe si tenga otra oportunidad de hablar con esas personas. Así es de que si tengo la oportunidad de decirlo ya, pues lo voy a decir ya. Entonces eso es lo que está pasando. Otro argumento que se ha esgrimido en cuanto a la posibilidad de que Pablo no sea el autor de Segunda de Tesalonicenses es la representación que Pablo hace del regreso del Señor Jesucristo. Y lo que se plantea es que lo que dice respecto a ese regreso a Jesucristo en la primera de Tesalonicenses es muy diferente a la que se dice en la segunda de Tesalonicenses. Aquí realmente no se ponen, o sea, es complicado. Malo si se parece y malo si es diferente. Aquí ese es el segundo argumento que se esgrime, reitero, en cuanto a, para decir que Pablo no es el autor de la segunda. Porque en la segunda de Tesalonicenses, Pablo, refiriéndose al advenimiento de Cristo, en lugar de presentarlo como un evento inminente, se dice que ese evento sigue a dos eventos anteriores a ese. Uno es la apostasía y el otro es la revelación del hombre de pecado. Así es de que obviamente hay ciertos matices diferentes en este tema, en las dos cartas, pero claro, es la necesidad de la iglesia, ¿correcto? Es decir, Pablo en la primera carta ha dicho algunas cosas acerca del regreso de Cristo, pero lo que dice en la primera de Tesalonicenses no es suficiente, por lo tanto él tiene que en la segunda carta, seguir trabajando ese tema, ampliarlo, seguir argumentando algunos elementos que tiene, ese tema y que se quedaron sin tratar en la segunda, en la primera carta, él las trata en la segunda. ¿Ya? Porque resulta que había unas falsas nociones respecto al regreso de Jesucristo. Y entonces Pablo tiene que tratar esa doctrina escatológica como algo más ordenado, algo más sistematizado, ¿correcto? En cuanto a todo este programa profético en un bosquejo general, y por eso entonces se lee o escribe Pablo esos textos que leímos al inicio, segunda de Tesalonicenses 2, 1, 2. Hermanos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento en que nos encontremos con Él. Les pedimos que no se preocupen ni se inquieten fácilmente, no tengan miedo si oyen decir como si fuera una profecía o un mensaje que el Señor ya regresó. Tampoco hagan caso si se los escribe en una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra. Entonces, en esa exposición de todos estos asuntos, el apóstol Pablo indica que la enseñanza no es realmente nueva, que aquí también hay unos que están, hablando en contra de Pablo y diciendo que Pablo está hablando de unas cosas nuevas, que eso nunca se había escuchado, correcto, y que eso es nuevo y eso huele a herejía. Eso no funciona así, eso no sirve así. Y Pablo entonces dice, no, perdón, esto no es novedad. Nosotros ya habíamos hablado de esto. Simplemente les voy a decir algunas cosas que no se dijeron anteriormente, pero que incluye este advenimiento de Cristo, incluye esto que también les voy a decir. ¿Ya? Entonces, por otro lado, hay un asunto, un tercer aspecto, y es que la enseñanza escatológica del apóstol no incluye en la primera carta ni en ninguna otra parte lo que se conoce en esta carta en el 2.3 como el hombre de pecado. El hombre de pecado. Y entonces, con base en esos argumentos, se ha llegado a la conclusión de que Pablo no es el autor. Ahora, por otro lado, hay también un aspecto acá muy importante, y es que cuando Pablo le escribe la segunda de Tesalonicenses a la iglesia, allí hay una noticia, una leyenda circulando bastante interesante en cuanto a Nerón. La leyenda de Nerón, porque Nerón, recordemos que estuvo vigente por allá, nació como en el 37 después de Cristo, está vivo como hasta el 68. Nerón se suicida muy joven, como a los 31 años. Pero hay algunos que están diciendo que Nerón realmente no está muerto, sino que él va a reaparecer por allá en el oriente del Imperio Romano y que va a reafirmar su antiguo poder. Y se dice que algunos surgieron como pretendientes tratando de ganar el apoyo popular con base en esta expectativa.
Y si ese es el trasfondo del capítulo 2, entonces, claro, obviamente Pablo no podría haber escrito la epístola, porque miren la fecha que les estoy dando, 68 después de Cristo. Entonces, la composición debería ser fechada con una época posterior, con una fecha posterior a su época. Pero entonces, esa presunta relación entre el hombre de pecado y la leyenda del Nerón revivido no es más que una suposición sin fundamento. Es decir, ese famoso hombre de pecado que está allí no estaba hablando de Nerón, aunque obviamente incluía en ese hombre de pecado una cantidad de gobernantes que habían estado, digamos, al mando, no solamente en el Imperio Romano, sino en una cantidad de lugares. Es decir, donde había un rey, ese rey era muy seguramente equiparado al hombre de pecado, porque tenían unas costumbres que más adelante les diré. Entonces allí está trabajándose eso. Otro argumento es que se alega que el tono de las dos epístolas es demasiado diferente como para dar lugar a la suposición de que las dos tengan el mismo autor. Aquí uno dice, bueno, ¿y al fin qué? Malos si son muy parecidas, malos si son muy diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere la gente? Obviamente los detractores nunca van a estar de acuerdo con digamos, una gestión que se realice. Eso es, digamos, como muy común, ¿ya? La primera epístola se dice por una parte que es muy brillante, es cálida, halagadora, mientras que la segunda carta es mucho menos íntima, es más fría, más cortante, ¿ya? Y la diferencia está allí, obviamente, y eso sí es así, como bien dicen, pero eso no significa que Pablo no sea el autor, como tampoco la diferencia en el tono de las cartas de Corintios, que la primera y la segunda de Corintios son muy diferentes, y sin embargo eso no es un argumento suficiente para decir definitivamente Pablo no es el autor. Aquí estoy tratando de hablar de algunos aspectos porque, reitero, hay mucha gente que habla de las cartas eminentemente paulinas y dice que son 7, entre las cuales no está segunda de Tesalonicenses. Y aquí estoy dando unos argumentos de por qué se dice que no puede ser Paulina y otros de por qué sí puede ser Paulina, ¿ya? Entonces ahí está este asunto, y eso es lo que estoy hablando. De todas maneras, Pablo sí estaba en un contacto muy suficiente y estaba, digamos, como muy enterado de la situación que se estaba dando allá en Tesalónica, y reconoce esas condiciones y escribe lo necesario para contrarrestar esas condiciones, porque eso es precisamente de lo que se trata aquí. Así es de que es bien importante esto. Ahora, por otro lado, la primera de Tesalonicenses, como bien dijo Pablo allí, él es como una madre que está amamantando a sus hijos, ¿correcto? Mientras que en la segunda epístola a los tesalonicenses es como un padre disciplinado, ¿correcto? En la primera es como esa ternura de la madre que amamanta, en la segunda es como la disciplina del padre que está educando. ¿Cuál es el trasfondo de segunda de Tesalonicenses? ¿Por qué Pablo la escribe? ¿Qué está pasando allí? Ni en la carta misma, ni tampoco en el relato de Lucas, en el libro de Hechos, de Hechos, el ministerio de Pablo, cuando Pablo está en Corinto, existe alguna mención explícita de que Pablo pudo volver a tener un contacto personal con la gente de Tesalónica que justificara esta carta. Pero reitero, el apóstol Pablo sí está muy bien informado respecto a lo que está pasando allí. Hay muchas condiciones que son poco satisfactorias para Pablo, para lo que él les ha predicado y lo que les ha enseñado allí en Tesalonicenses, y Pablo tiene que corregir esa parte, ¿ya? En el 3:11 de segunda de Tesalonicenses dice: hemos escuchado que algunos de ustedes no quieren trabajar y no se ocupan en nada, no se preocupan por trabajar, sino por estar pendientes de los demás, entre otras cosas, aparte también de las problemáticas que estaba suscitando allí el supuesto ya regreso de Cristo, ¿ya? Entonces, aquí hay como varios temas que Pablo necesita solucionar allí, y que, reitero, muchos de ellos ya los había tocado en la primera carta, pero que al parecer no fue suficiente la manera en que los tocó. Aparentemente, por otro lado, ha habido como un intento de promover como cierta línea de enseñanza respecto del regreso de Cristo, porque incluso al parecer según lo que está diciéndose
Segunda de Tesalonicenses 2:2, estaba circulando una carta y al parecer se decía que esa carta había sido enviada por el apóstol Pablo y que en esa carta supuestamente Pablo decía que Jesucristo ya regresó, ¿correcto? Y entonces la gente estaba diciendo, bueno, ¿y aquí qué pasa? Dice, les pedimos que no se preocupen ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo si oyen decir como si fuera una profecía o un mensaje que el Señor ya regresó. Tampoco hagan caso si se los escriben en una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra. Entonces, este último asunto de la supuesta carta allí es como el incentivo más grande que tiene Pablo para redactar rápidamente esa carta y redactarla de la manera en que la redacta. Ese contenido tiene que ver principalmente con el futuro advenimiento del Señor Jesucristo. Pero Pablo deseaba también, aparte de la presión de esas circunstancias especiales, mantener un estrecho vínculo y una estrecha comunicación con las personas que se habían convertido allí en Tesalónica, que era un lugar muy importante para Pablo por todo lo que había estado pasando allí. Entonces esas personas eran nuevos, la iglesia de Tesalónica era, pues como todas las iglesias, eran nuevas, ¿correcto? Eran nuevos en la fe, necesitaban el consejo, necesitaban que se les guiara y que como que esas cosas que ellos estaban aprendiendo, como que fueran aclaradas, como tener mucho más argumentación para hablar de esas cosas que necesitaban dialogarse, que ellos estaban creyendo, pero a ver, una vez cree, digamos, como ciertos aspectos, pero no tiene todas las respuestas respecto a esos asuntos de los cuales se trata la doctrina en la cual yo estoy creyendo. Y eso, digamos, es como muy normal, ¿correcto? Entonces Pablo quiere, digamos, como tratar de acabar de explicar todos los aspectos que atañen a esos temas que ya había trabajado en la primera. Así es de que en cuanto al contenido de la carta de Segunda Tesalonicenses, Pablo comienza con una nota de motivación, de aliento, dando gracias a Dios por el aumento de la fe, por el aumento del amor, por el aumento de la gente que se ha estado convirtiendo, ¿correcto? De todos esos lectores o los que van a leer allí y escuchar la carta en Tesalónica. Hay que tener en cuenta que todo ese proceso del amor, del crecimiento del amor, la fe, del crecimiento numérico, se ha dado en condiciones de persecución, según dice el capítulo 1, versículos 3 y 4. Entonces, eso es bastante meritorio. Han estado ustedes bajo una persecución tremenda. Recordemos que el mismo Pablo, desde el primer momento en que estuvo allí, se vio bajo una persecución tremenda, e incluso las personas que lo acomodaron en la casa de Jasón, ¿correcto? Y que fueron llevados y se les prohibió ante las autoridades y se les prohibió que lo volvieran a recibir allí. Entonces, esa persecución de la cual fue objeto el mismo Pablo, entonces también está extendiéndose a los otros personajes de allí, de Tesalónica, y ahí tenemos entonces un problema. Pablo asegura a sus amigos, a sus conversos, que la posición del perseguidor y del perseguido va a ser radicalmente alterada cuando Cristo regrese. No se preocupen, esto de la persecución es solamente mientras que Cristo regrese. Cuando Él regrese, las cosas van a cambiar radicalmente. Ustedes ya no van a ser más perseguidos. Y esas personas que están persiguiéndolos ahorita van a llevar las consecuencias de esa parte. Dios dará descanso a sus afligidos santos y un castigo bastante fuerte a aquellos que los han atribulado. Eso está en el capítulo 1, versículos 5 al 10. Y este tema abre el camino a la sección principal de la carta que, como les dije, trata del día del Señor. En los versículos 4 y 5 se habla de la retribución divina a los justos que sufren. Esa retribución es un tema muy importante que viene desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el concepto, la doctrina de la retribución es muy, muy importante. O sea, ¿qué vamos a ganar nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ellos están muy preocupados. Recordemos que por la persecución muchos de ellos también han muerto. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con los que murieron ya? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces estaban bastante preocupados allí. Porque finalmente se dice que Dios
no se preocupen porque Jesucristo en su regreso, todo esto va a cambiar y Dios va a castigar a los que nos están persiguiendo y a los justos los va a premiar, ¿ya? Entonces, por otro lado, también no se preocupen tampoco por los que han muerto en la persecución, porque esa liberación final también está íntimamente ligada a la esperanza de una resurrección. Ellos no van a quedarse muertos, ellos van a resucitar. Así es de que no se preocupen. Al final de esa era, todo va a salir bien para los que creen en el Señor. Entonces, esa tribulación presente era como algo así como los dolores mesiánicos de parto. Es decir, la segunda carta de Pablo a Tesalónica es una carta muy escatológica. Y la escatología muchas veces también va a utilizar esa literatura apocalíptica para hablar de la escatología, ¿correcto? Y se plantea esa persecución como los dolores mesiánicos de parto, es decir, como que se va a dar a luz finalmente el reinado mesiánico de Jesucristo. Así es de que no se preocupen, ese reinado mesiánico de Jesucristo se va a dar, y lo que ustedes están sufriendo es lo que sufre una mujer cuando va a dar a luz un bebé. Ese bebé es el reinado mesiánico de Jesucristo, y de allí entonces van a ser algo muy importante. En esos versículos 6 y 7 hay una referencia al fuego para los adversarios. Los enemigos, los que los persiguen, van a ser perseguidos y van a ser fulminados con el fuego, ¿correcto? Y entonces ese también es otro pensamiento muy común en el Antiguo Testamento. La imagen del fuego es una imagen natural en la guerra, por la ira que se desata, ¿correcto? Y entonces por esa ira todo lo que estaba en contra del enemigo entonces era quemado. Y reitero, es una imagen muy importante. En textos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento como Números 11:1, Salmo 97:3, Isaías 26:11, Isaías 66:15, Nahum 1:6, Sofonías 1:8, 3:8, habla de cómo la ira y el fuego y la destrucción y todo lo quemado están, digamos, en consonancia, y esas son ideas que Pablo toma allí y las aplica en su discurso en esta carta, ¿ya? Y esa misma figura, obviamente también, reitero, va a servir para el final de los tiempos, según lo que Pablo dice. En los capítulos 2, del 1 al 12, habla de la rebelión final. Algunos, reitero, de la iglesia de Tesalónica pensaban que el Señor ya había regresado. Oiga, regresó y nosotros no nos dimos ni cuenta. Recuerden, por favor, que en esa época Jesucristo, todo lo concerniente a Jesucristo pasa muy rápido. Entonces son 3 años de ministerio, ¿correcto? Allí está el juicio injusto que se le hizo, la crucifixión, muerte, resurrección, todo eso pasó en un fin de semana. Él luego está allí presentándose a muchas personas, y luego entonces la ascensión. Pero entonces, como todo eso pasa tan rápidamente, ellos creen que el advenimiento de Cristo también va a ser rápidamente. Incluso, reitero, que ese advenimiento de Cristo ya se dio. No, ya regresó y nosotros ni cuenta nos dimos, o la qué vaina con eso. Entonces Pablo tiene que decirle, no señor, un momento, Jesucristo no ha regresado. Recordemos que incluso el mismo Pablo creía que él iba a estar allí vivo todavía cuando Jesucristo regresara nuevamente. Posteriormente ya él madura su pensamiento teológico y dice, no, la cosa no es tampoco como tan así. Y él empieza entonces ya a dar recomendaciones, porque él no va a estar para más adelante. Pero entonces ellos pensaban allí que Jesucristo ya había regresado, y pues obviamente es una situación bastante lamentable. Pablo desea corregir esa mala interpretación que hay en cuanto al advenimiento de Cristo. Le recuerda que él ya les ha dado esa enseñanza cuando estaba con ellos, en el 2.5, en el 2.15, y él dice, ojo, recuerden que tiene que haber un periodo final de rebelión como prerequisito esencial para el regreso de Cristo. Es decir, antes que venga Jesucristo nuevamente, tiene que haber un periodo de rebelión como nunca lo ha habido, ¿ya? Y esas señales que anuncian la llegada de ese día son la apostasía y son la revelación del hombre de pecado, según él lo dice en el capítulo 2, versículo 13. Ahora,
esa figura del futuro anticristo, que es un anticristo que, ojo, ya muchos anticristos han salido, dice la obra juanina, ¿correcto? Muchos anticristos han salido, pero este anticristo es un anticristo general, y ese anticristo general también tiene como algunos precursores, ¿correcto? Aparecen textos judíos posteriores para describir algunos gobernantes del pasado o del presente para ese momento, ¿ya? Por ejemplo, Pablo, en lo que está hablando allí, hay una referencia directa a Daniel capítulo 9, versículo 11, con los gobernantes de los que se habla allí en ese texto de Daniel 9, 11. Ahí está, por ejemplo, Nabucodonosor. ¿Recuerdan ustedes la estatua que él manda levantar y que dice que nadie le tiene que pedir nada a un Dios diferente a él? Ya se está eligiendo allí como Dios. Eso era muy normal también, por ejemplo, en imperios como el imperio egipcio, el imperio asirio, caldeo, ugarítico, es decir, todos los imperios, los reyes se autoproclamaban dioses. Ellos eran dioses encarnados. Y esa tradición de esos reyes dioses paganos que pretendían convertirse precisamente en esos dioses, reitero, eso es muy antigua. En Isaías 14, 13 y 14 habla también de ese que quiso subir y estar allí al lado del Altísimo, o en el famoso texto de Ezequiel 28, que está hablando de Itobal II, que era un rey de Tiro y que se consideraba un dios también, o en Daniel capítulo 6, versículo 7. Cayo Calígula también, en cuanto entre los emperadores romanos, que ustedes saben que ellos se autoproclamaban dioses. Cuando alguien decía o se quería, digamos, como hablar algo de un emperador romano, tenía que decir: mi Señor y mi Dios así lo quiere, o ¿qué quiere mi Señor y Dios? Cayo Calígula había intentado colocar su imagen en el templo de Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, Tito destruye el templo. Los soldados profanan el templo rindiendo honores al emperador Vespasiano en ese lugar. Ya, entonces las imágenes usadas acá son las de Mateo 24:15, que a su vez son referencia de Daniel 7:25, de Daniel 8:11, 9:26 y 27, de Segunda de Crónicas 33:7, de Ezequiel 8, en fin. Entonces, todos esos textos describen las abominaciones causadas por muchos de esos gobernadores que, reitero, se autoproclaman dioses. Ya, ahí está también Antíoco Epifanes, que es de quien se habla en Daniel capítulo 11. Entonces, en la providencia de Dios, si bien ha habido esa cantidad de anticristos, surge también una influencia que está restringiendo, que está evitando que esa figura logre el dominio supremo e impío en ese momento. Ahora, esa influencia que restringe a Satanás, al anticristo en este momento, se ha dicho muchas veces quién es. Algunos dicen, no, pues ¿con quién va a ser? La iglesia. Pero cuando la iglesia sea quitada, entonces viene el anticristo. Otros dicen, no, es el Espíritu Santo. En fin, de todas maneras, la Biblia sí habla de esa influencia que está impidiendo que el anticristo se manifieste totalmente en la actualidad. Ese anticristo solamente va a aparecer en el momento designado por Dios. Para recibir, en el momento en que se manifieste, va a recibir una rápida retribución, un rápido castigo y disciplina y condenación a manos del Señor que regresa. Ya, eso está en el 2:8 de Segunda Tesalonicenses. Así es de que hay una mezcla también allí de acción de gracias, de amonestaciones, muchas amonestaciones que marcan un contenido importante de la carta. Ahora, por otro lado, en el capítulo 3, versículos 6 al 15, se habla de las personas ociosas. Son personas que no trabajan. Y como están todo el día allí de vagancia, entonces se están entrometiendo en las vidas de los demás. Son un detrimento para el cristianismo. Hacen que la gente hable mal del cristianismo. Y se les dice que ellos tienen que ser trabajadores y disciplinados.
Eso ya se había trabajado también en Primera Tesalonicenses. ¿Qué pasaba con esa gente? Era gente que hay varios argumentos de por qué no trabajaban. Un argumento dice que ellos querían vivir una vida más bien como digamos, atenidos, como se dice popularmente, a la gente adinerada de la ciudad. Que ellos estaban ahí, digamos, como a la distancia allí, pero que el adinerado los viera, y entonces ese adinerado los veía allá. Venga, hágame un favorcito. Entonces le mandaba a hacer un mandado y le daba cualquier cosita allí. Pero entonces estos se acostumbraban a eso y no tenían, digamos, un trabajo, un horario, un jefe fijo, pero también tenían un sueldo, tampoco tenían un sueldo, un salario fijo. Cositas, hacían mandaditos por allí, ¿ya? Por otro lado, había otros que resulta que se dice que había muchas casas de asistencia alimentaria. Entonces se cree que había otros que se habían acostumbrado a esa asistencia alimentaria. No, allí como van a almuerzo gratis, yo voy a almuerzo allí. No tengo que estar trabajando, no tengo que estar haciendo nada. Esa es otra postura. Y la otra postura es que muchos dijeron, ¿para qué trabajamos? Si Jesucristo ya va a venir, ¿para qué preocuparme por comprar una casa, un animal para trabajar? ¿Para qué preocuparme por estudiar, por hacer algo? No, simplemente esperemos el regreso de Cristo. Puede ser cualquiera de esas tres opciones, o puede ser las tres, una combinación de las tres, etcétera. Yo les decía en la enseñanza anterior que eso pasó muchísimo también cuando yo nací en esto del cristianismo. Y yo recuerdo mucho que cuando yo era muy pequeño, mucha gente decía, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué meternos en una deuda de una casa? ¿Para qué estudiar en una universidad si Jesucristo viene ya y todo eso va a ser tiempo perdido? Y mucha gente se salió incluso de los trabajos, de sus estudios, no mandaban a sus hijos a estudiar porque ¿para qué si Jesucristo ya va a venir? Craso error, craso error. Entonces Pablo aquí les dice, ojo, tienen que trabajar, tienen que contribuir. Mientras ustedes esperan al Salvador, tienen que ser diligentes, tienen que ser trabajadores, tienen que ser un ejemplo para las demás personas. ¿Ya? Eso es como de lo que se trabaja la carta. Hay unas relaciones entre segunda y primera Tesalonicenses que ya las he mencionado. Permítanme mencionar algunas otras. Uno de los enfoques del estudio de las dos cartas enfatiza la terminología de esta segunda epístola como algo que está marcada en el Antiguo Testamento. Es decir, que en la segunda de Tesalonicenses hay más referencias al Antiguo Testamento que en la primera de Tesalonicenses. Y de hecho eso hizo que hubiera mucha gente que está, digamos, como proponiendo que lo que pasaba era que había dos grupos de lectores, que la primera de Tesalonicenses era para unos lectores y que la segunda de Tesalonicenses era para otros lectores, ¿ya? Y eso es bastante lamentable allí. Eso iría en contra de la unidad que se pretendía romper precisamente entre judíos conversos con los gentiles conversos. Y definitivamente no puede ser así. Aquí lo que se propone es que Pablo escribe esas dos cartas para todos los creyentes de Tesalónica allí. Ahora, por otro lado, si una carta fuera para un grupo y otra carta fuera para otro grupo, las dos tendrían encabezados diferentes, pero realmente no es así. Ambas cartas, curiosamente, tienen el mismo encabezado. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ambas cartas inician de la misma manera. Entonces aquí no está diciendo, vea, cuidado que la primera es para este grupo y la segunda es para este otro grupo, no. Ahora, el carácter judío, el carácter antiguo testamentario o paleotestamentario de la segunda de Tesalonicenses es muy importante. Todo el Nuevo Testamento debe ser interpretado a la luz de la teología veterotestamentaria, a la luz de las creencias del Antiguo Testamento. Eso es muy importante, ¿correcto? Porque, a ver, el Nuevo Testamento no surge en el aire. No, el Nuevo Testamento lo que pretende es que eso que está pasando en el Nuevo Testamento, que se está materializando allí, ya era lo que se había dicho por parte de los profetas en el Antiguo Testamento y ahora mire su cumplimiento. Entonces, genial
esas referencias de Pablo al Antiguo Testamento, ¿ya? El Antiguo Testamento evidencia ese cumplimiento de todas esas cosas que se hablaron allí en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y el Nuevo Testamento tiene una raíz, tiene unas raíces muy fuertes en el Antiguo Testamento. Aquí lo correcto es hacer una interpretación del Nuevo Testamento desde una perspectiva veterotestamentaria, desde una perspectiva del Antiguo Testamento, no tanto desde una perspectiva griega, aunque el Nuevo Testamento se escribe en griego, pero reitero, es cumplimiento de algo que se dijo allá en el Antiguo Testamento. Eso es muy importante. Pablo no iba a tolerar la creación de dos grupos allí en la ciudad y dañar así la unidad de la fe en Cristo que él estaba proponiendo y predicando. No creo esa parte. Otro problema tiene que ver con el orden cronológico de las cartas. Ahora, ojo con esto, porque nosotros tenemos acá Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, pero eso fue algo que se colocó para tratar de dar una organización a todas las cartas. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, como para decir esta fue primera y esta fue segunda. Pero cuando Pablo escribe las cartas no está diciendo, ojo, esta es la primera carta y esta es la segunda, no dice eso, ¿ya? Entonces, de tal manera que muchas personas han propuesto que la primera carta que se escribe es Segunda de Tesalonicenses y que la segunda es Primera de Tesalonicenses, ¿ya? Entonces, ellos, ¿en qué se basan? En que, por ejemplo, las referencias a las persecuciones sufridas por los de la iglesia de Tesalónica están hechas en la segunda carta en tiempo presente y en la primera carta en tiempo pasado, como si ya hubiera tenido lugar eso así, ¿ya? Entonces, eso está, usted puede leer ahí el 1:6, el 2:14 y 15 de Primera de Tesalonicenses, el 3:2 al 4, en fin, pero realmente pues esto no establece una conclusión de que los sufrimientos ya habían pasado totalmente cuando Pablo escribió la primera epístola. Uno, la verdad es que puede y tiene que esperar persecución en cualquier momento. Si usted es una persona que está viviendo la fe, que está hablando de la escritura como se debe hablar, que está ejerciendo ese rol profético porque usted pertenece a una comunidad profética que es la iglesia, usted lo que puede esperar es definitivamente persecución. Usted ni se imagina lo que me escriben a mí allí en los videos que subo, en el interno me escriben una cantidad de cosas terribles. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque hay gente que obviamente no está de acuerdo con lo que uno escribe, con lo que uno dice en los videos, y eso está bien. Eso está bien. ¿Ya? Me han dicho una cantidad de cosas impresionantes. Eso es normal. Eso es normal, yo no tengo por qué rasgarme las vestiduras, no tengo por qué, es decir, si usted se compromete con la verdad, si usted se compromete con hacer una exposición clara, objetiva, profunda, educada, sistematizada de las verdades bíblicas, usted lo que tiene que esperar es persecución. Y en eso la gente de Tesalónica nos da cátedra a nosotros y nos dice, vea, eso es lo que se va a esperar, eso es lo que les va a venir a ustedes, normal. Así es de que la persecución debe venir en cualquier momento. Así es de que, porque Pablo habla de persecuciones en pasado, en Primera Tesalonicenses no significa que a ver, primero la Segunda Tesalonicenses la escribió primero y luego Primera Tesalonicenses. No. Ya, otra observación dice que, a diferencia de la simplicidad e inmediación de la Segunda de Tesalonicenses, que está escrita como si se tratara de algo redactado apuradamente para confrontar una emergencia, mientras que Primera de Tesalonicenses es una carta más deliberada, más cuidadosamente pensada, más profunda. Pero la verdad, no es un argumento tampoco fuerte, porque es posible que Pablo recordara con más detalle las circunstancias de la fundación de la iglesia, porque había estado allí, correcto, y el desarrollo de esa iglesia, que reitero, se dio en medio de la persecución, y que seguramente cuando escribió la segunda carta estaba un poco más alejado de allí, y entonces se le escapan ciertos detalles allí. Eso es normal, ¿ya? Ahora, por otro lado, está la firma autógrafa de Pablo en 2 Tesalonicenses 3:17.
Allí se plantea que Pablo es el que está firmando esa carta. Entonces, allí lo que se dice es, perdón, eso solamente tiene sentido si lo hubiera hecho en la primera carta para como implementar un modelo de yo escribo así. Yo no voy a escribir las cartas, solamente las voy a firmar, ¿ya? Pero puede ser también otra opción de que, como les dije anteriormente, había circulando una carta por allí y que se decía que Pablo era el autor de esa carta. Entonces, aquí cuando Pablo plantea en el 3:17 que él es el que escribe esa carta y que mire, aquí está mi firma, es como recordando, ojo, esta carta sí la escribí yo. Esa que dicen que la escribí, no la escribí, esta sí la escribí yo. Y la estoy firmando para que estén atentos ustedes, ¿correcto? Para que no se dejen engañar. Eso es como el asunto allí. Entonces, son cosas que se han dado allí en cuanto a Segunda de Tesalonicenses. Ojo entonces con los datos importantísimos que se escriben en la carta, que son precisamente la persecución de la iglesia. Es normal. Si usted no siente persecución de ninguna parte, si al contrario a usted le abren las puertas en todo lado donde va, bienvenido y le aplauden, etcétera, ojo, es muy posible que esté haciendo las cosas mal. Porque curiosamente en toda esta, digamos, vivencia de los profetas del Antiguo Testamento, de los apóstoles, del mismo Jesucristo, la constante es la persecución. Así es de que una enseñanza muy importante es la persecución. Si usted no está recibiendo persecución, ojo, hay algo allí. Ahora, obviamente la persecución que se recibe, obviamente tiene que ser una persecución, no porque es que usted está cometiendo errores ahí, no, mire, me persiguen, no. Cuando lo persiguen, porque está haciendo las cosas bien. Allí hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿correcto? El otro aspecto es que Jesucristo regresa. ¿Ya? Tengamos en cuenta, no me digamos, extiendo en esto mucho porque la enseñanza anterior les hablé acerca de eso, les dije que no se sabía si era rapto o segunda venida, les di algunas propuestas allí, vean el video anterior a este, ustedes que están acá escucharon esa enseñanza, la clase anterior, y el otro aspecto es hay que trabajar, ojo con ser vagos. Ojo con realizar el ministerio por plata. Pablo dice, cada comida que ustedes nos dieran a nosotros la pagamos. Nosotros trabajamos honestamente para hacer, ojo con estar en el ministerio por una ganancia deshonesta. Ojo con los que están en el ministerio por no ensuciarse las manos en un taller de mecánica o en construcción o en una oficina de abogados o en una medicina. Ojo, en el ministerio se está por llamamiento. En el ministerio es por pasión, por compromiso, porque se está dispuesto a entregar la piel, los huesos, las energías. Como bien dice Pablo en otra carta, aunque amándoles más, yo sea amado menos. Y como también él lo dice, tengo las marcas, las señales, las marcas de Cristo en mi cuerpo. ¿Correcto? Entonces, si una persona no está dispuesta a sufrir, que está en el ministerio para gozar o qué, porque es que esos sí andan en tremendas camionetas allá, esos sí viven a cuerpo de rey, usted como es hijo del rey entonces tiene que vivir como un príncipe, ojo con eso, mucho cuidado con esos evangelios que están allí y que no son los más adecuados. Entonces todo esto nos deja muchas enseñanzas para nosotros y eso es lo que está pasando allí con Pablo y la segunda de Tesalonicenses. Estamos en un proceso de exposición de las epístolas del Nuevo Testamento, ¿correcto? Y en la próxima reunión tenemos también otra epístola que es Gálatas. Vamos a ver qué está pasando con Gálatas allí. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, muchos éxitos adelante y seguimos entonces aprendiendo más de la palabra del Señor. Un abrazo y que estén muy bien.